Esto es El Arte de Estar Bien. Un espacio del Centro de Bienestar y Salud Integral, donde te guiamos a lograr un bienestar completo, un paso a la vez. Comencemos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Arte de Estar Bien, un espacio que es para escucharnos, cuestionarnos y sobre todo reconectar con esta parte de lo que realmente importa para nosotros, ¿no? Que sería nuestro bienestar. El día de hoy, bueno, como ya saben, mi nombre es Zuleima Ángeles y la psicóloga Alejandra Sánchez. Vamos a hablar sobre... ¿Qué tema vamos a hablar, Alejandra? Platícame. El día de hoy vamos a hablar sobre las conductas de riesgo, ¿no? Porque a veces nos pasa o solemos hacer esto que sabemos que de alguna manera nos hace daño, pero seguimos haciéndolo, ¿no? Entonces a veces nos llegamos a preguntar el porqué de estas conductas o de por qué sigo haciéndolo si yo sé que es algo dañino, ¿no? Entonces creo que sería importante abordarlo y justo sabemos que nosotros lo hacemos desde un enfoque terapia cognitivo-conductual o en terapias basadas en evidencia científica, entonces lo vamos a abordar desde esta parte, ¿no? Exactamente. Y bueno, sabemos que las conductas de riesgo son conductas que nosotros realizamos que de alguna manera pues nos ponen en riesgo, ¿no? ¿Qué tipo de conductas puede ser? Pues consumir alcohol en exceso, tener relaciones sin protección, conducir imprudentemente, autolesionarse, restringirse de alimentos, consumo de sustancias, etc, etc, ¿no? Que al final de cuentas pone en riesgo tu integridad como persona, pero también puede llegar a afectar a tus vínculos cercanos, como a tus familiares, amigos, etcétera, en general, personas que te rodean y que muchas veces tenemos estas conductas de riesgo por diferentes situaciones, ¿no? Muchas veces, tienen que ver con pues impulsividad, a veces con impulsividad, otras veces porque no sabemos de qué manera reaccionar y entonces es lo primero que aprendimos a hacer, Sí. entre otros, ¿no? También creo que es importante mencionar esta parte en donde evitamos, ¿no? Como mencionas, por situaciones que quizás no sabemos de qué manera vamos a afrontar o de qué manera vamos a reaccionar ante ellas, quizás no tenemos este buen manejo de lo emocional, ¿no? De nuestras emociones. Y quizás con esta conducta lo que hacemos también es evitar estas emociones, ¿cierto? Creo que es muy importante que lo tomemos en cuenta porque a veces no nos damos ni siquiera cuenta, ¿no? De qué es lo que está manteniendo la conducta o para qué nos está funcionando. Y si realmente queremos modificar algo de esta parte, tenemos primero que entendernos, ¿no? Escucharnos, saber qué es lo que está pasando, por qué lo estoy empezando a hacer o por qué lo hago, ¿no? Porque es un patrón que estoy repitiendo y repitiendo. Entonces, conociéndote y conociendo mejor esta parte, creo que podemos modificarlo más fácilmente. Ujú. Y es que justamente como dices, ¿no? Son conductas que surgen por diferentes, ¿cómo se dice? Pues razones, pero justamente muchas veces es por evitar ciertos malestares que momentáneamente dan como cierta tranquilidad, tal vez emociones como por ejemplo la adrenalina, te genera mucha adrenalina, emociones muy agradables que momentáneamente sí te dan ese bienestar que se supone que tal vez estás buscando, ¿no? Pero a largo plazo no suele resolver nada y más que ayudarte empieza a generar consecuencias a corto y a largo plazo y a mediano también, ¿no? Sí. Con tus entornos sociales, incluso hasta, ya puede ser entorno social, personal, de salud, de la parte emocional en general, que pues bueno, empieza a tener como cierta afectación pues en todo, ¿no? Sí, y ahí mencionas algo muy importante, ¿no? Que es esta búsqueda de sentir placer quizás incluso momentáneo, ¿no? Y bueno, y por ejemplo, con esta parte a lo mejor incluso del consumo del alcohol, creo que aquí ya sería adentrarnos en un tema, en otro tema, pero
creo que es muy importante saber qué es un depresor, ¿no? Entonces, a veces pasa también que no nos damos ni siquiera cuenta que este tipo de sustancias o este tipo de situaciones lo que hace también es que obviamente te da el bajón, ¿no? Después de, y entonces, ¿qué es lo que estoy esperando? Ok, voy a volver a consumirlo porque con esto me siento mejor, ¿no? Y entonces vuelvo a tener el bajón y entonces se empieza a volver un ciclo, ¿no? Es como las adicciones también, se podría decir. Ujú. Entonces, creo que hay que tener muchísimo cuidado. ¿O tú qué consideras? Sí, justo, es que, por ejemplo, en este caso que hablas del consumo de alcohol o de cualquier otra sustancia, muchas veces es generado por dificultades para el manejo de sus propias emociones y también formas en las que a veces aprendieron a relacionarse con ellas, ¿no? Entonces muchas veces sucede, o no se generaliza porque también es una parte como que muy individual de para qué le funciona a cada persona, pero muchas veces llega a suceder que incluso como no pueden o no se puede lidiar con esa emoción que tal vez está siendo muy fuerte, que no sé, por ejemplo, la frustración, muchas veces se tiene muy poca tolerancia a la frustración y entonces llevamos a esta conducta de tener este consumo de cualquier sustancia y entonces en ese momento pues tal vez me hace sentir bien, me tranquiliza, tal vez soy una persona súper contenta, ando bien feliz, tal vez si me cuesta socializar, pues bueno, en ese momento justamente soy Me la persona suelto. más sociable del mundo y que de alguna manera te lleva a ser una persona que tal vez no eres como tal, pero Sí. nos gusta esa sensación que nos genera esta misma sustancia y por lo tanto es algo que como me hizo sentir bien, pues bueno, es algo que tal vez necesito en este momento que me siento mal, ¿no? Sin embargo, como dices, no vienen estas consecuencias a largo plazo que tal vez en el momento pues estuvo bien, ¿no? La pasaste bien Sí, cool, claro. copiaste y todo, ¿no? Pero al final viene esa parte en donde te da este golpe de realidad que realmente las cosas no son como pues tú quisieras que fueran y entonces ¡puf! Vamos para abajo y vamos a seguir en ese ciclo constantemente Ujú, y justamente viene esa gran importancia de ir identificando en qué momentos es donde más se suele activar tal vez este deseo de querer llevar este tipo ujú. de consumo o de esas conductas de riesgo que de alguna manera pues sí te afectan. Sí, exacto. Y bueno, y ni hablar también, por ejemplo, de esta búsqueda de, a lo mejor de pertenencia, ¿no? Que se da mucho Ujú. también en los adolescentes, en los jóvenes, y que justamente, pues, bueno, hubo un momento en el que estuvo muy de moda como lo del el juego de la ballena azul o algo Ah, ya. así. Y digo, a lo mejor no era tan común verlo así tan de cerca, pero claro, fue algo que se notó y por algo salió hasta en muchos lados, ¿no? No sé qué tan cercano pudimos haber estado a eso. Pero sí puedo decir que creo que muchos de estos jóvenes tomamos estas conductas de riesgo simplemente por buscar esta pertenencia, ¿no? Por buscar también, incluso aunque yo no me siento cómodo haciéndolo, no me siento a gusto haciendo este tipo de cosas, pero sabes que ellos lo hacen y Ujú. y yo sé que si yo lo empiezo a hacer, probablemente yo también pueda encajar, ¿no? O Ujú. pueda unirme a este grupo. Ujú. Ujú, sí, Ajá. dime. ¿Sabes a qué me recordó esto que mencionas? Apenas vi un TikTok, en donde están diciendo que estas generaciones son súper aburridas, las nuevas generaciones, Ok. porque son súper aburridas, porque te está como que ya mucho esto de moda del pilates, del Ah, gym, sí. de hacer ejercicio y todo así, ¿no? Y Ajá. que de alguna manera, pues, generaciones anteriores, por ejemplo, nosotros, pues de repente llegan a juzgar esa parte, ¿no? De cómo ustedes, ay, yo recuerdo que yo cuando era joven me iba y regresaba hasta el siguiente día y me la pasaba de fiesta y todo eso, ¿no? Entonces creo que también va eso que dices, ¿no? De la normalización dentro de esto, ¿no? Creo que está muy bien ahorita que sí se haga eso y que se fomente esta parte de que ya disminuya incluso el uso de alcohol y que aumente esta Sí. parte de tener conductas de autocuidado, pero justamente esto que mencionas me lleva a esa parte de cómo se llegó a normalizar demasiado esa parte de Ujú. enfiestarse, de tener estas conductas de riesgo en la adolescencia Sí, o exacto. siendo joven o hasta siendo adulto, ¿no? Que Sí. de alguna manera
ese es un concepto de diversión para esas generaciones. Sí, exacto. Y es que es precisamente esa parte también muy importante que lo tenemos muy normalizado desde creo que generaciones antes, ¿no? Por ejemplo, incluso esta no es una conducta como tal. Bueno, sí, sí es una conducta de riesgo, pero por ejemplo eso de que están en memes de, devuelvan el bullying, ¿no? Ujú, Ya hay que volver a hacer bullying y así. Y considero que, ok, sí es gracioso ver memes y eso, pero sí hay que considerar bastante el hecho de que no sabemos este tipo de situaciones qué tan normalizadas están como para que los jóvenes lo tomen en cuenta y lo sigan ejerciendo, ¿no? Y sí, precisamente creo que es algo bueno el hecho de que ya se fomente más esta parte del autocuidado, pero creo que aún así se ven muchas conductas de riesgo porque a veces, no me acuerdo, pero recién vi ujú, que en Japón hay una parte de Tokio en donde hay unos niños, o bueno, jóvenes de entre, no sé, de 11 a 20 años, no sé, ujú. los cuales viven en situación de calle, pero porque son rebeldes, porque no siguen las reglas, entonces se salen o deciden salirse de sus casas y se van a vivir en un lugar en donde están todos siempre. Ujú, Entonces, y yo, bueno, yo he visto comentarios de personas o de jóvenes ante ese tipo de videos en donde ven que están ahí en la calle tomando alcohol, consumiendo drogas, entonces, y todas estas personas diciendo, ay, es que yo quiero formar parte de ellos, yo quiero ser así, yo quiero hacer esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo empieza a interpretar de manera grupal ya, ¿no? ujú. Y es Ujú. que justamente ahí viene la importancia, ¿no? De los factores que influyen en estas mismas conductas de riesgo, que muchas veces pueden ser tanto individuales como tal vez bueno, dificultades para el manejo de sus impulsos, el estar constantemente expuestos a sensaciones placenteras y fuertes y como nos gustan esas sensaciones, pues buscarlas, el tener esa baja tolerancia a la frustración, los pensamientos que tenemos al respecto, ¿no? Pues, ¿Eso qué? ¿qué es lo peor que puede pasar? De una, ¿no? O sea, pues no me va a pasar. Mejor pedir perdón que pedir permiso. Exactamente, ¿no? Esas creencias, también la cuestión social, ¿no? También como mencionas, ¿no? Ese es un aspecto social en donde pues viene esa parte de normalizar diferentes tipos de conductas, pero también en la parte en donde en el contexto en el cual estamos desenvolviéndonos, ¿no? No, y justamente como, no me acuerdo, en el capítulo que hablábamos de las redes sociales, algo así, Sí. que decíamos, bueno, no es lo mismo el contexto de una persona que está en un alto nivel socioeconómico que alguien que está Sí. en necesidades y que de alguna manera ese mismo contexto le va a fortalecer ciertas conductas, Claro. las va a reforzar. Sí, exacto. Entonces, claro, no es lo mismo porque muchos, incluso no sé si has visto, pero recientemente siempre dicen, ay, siempre en memes, ¿no? Burlándose un poquito en esta parte de, siempre son los que menos dinero tienen o los más bajos, los que tienen un buen de hijos, los que están alcoholizándose, los que están drogándose. No quiero generalizar porque no se trata de eso, para nada, pero sí puedo decir que estadísticamente sí se puede notar más esa parte, ¿no? Aunque también dentro de personas que son de más dinero, un estatus más alto, sí se ve el consumo también, obviamente, pero se nota una gran diferencia en cuanto el contexto, ¿no? Entonces, Ujú, eso es lo que hace que se desenvuelvan de manera distinta, aunque sean conductas de riesgo, ¿no? Creo que sí hay que considerar muchísimo que no eres ese contexto, ¿no? Creo que es muy importante que si tú estás identificando esta parte, no eres tu contexto, no porque quizás te estás desenvolviendo en cierto lugar, porque quizás yo crecí con una vida mala, porque yo tuve esto y aquello y mis padres fueron igual, entonces yo tengo que ser igual como si me viera incluso obligado, como lo normalizo también, ¿no? Lo tengo que hacer, ¿no? Yo ujú, lo tengo que hacer y no es cierto, no eres ese contexto, no eres esa situación familiar, no eres esa situación, la que sea, ¿no? ujú. Sino eres realmente lo que tus valores y lo que tú quieres y a dónde vas a dirigirte, ¿no?
Entonces, creo que es muy importante que tomemos en cuenta eso y dejar a lo mejor un poquito de justificar la conducta, ¿no? Ujú. Sí, justo es que a final de cuentas las conductas no aparecen así porque sí, ¿no? Sino, Ujú, pues claro. muchas veces ya sea nosotros mismos, bueno, vamos a decir que son respuestas que aprendimos a tener, pero que también él nos las refuerza, ya sea el entorno o incluso hasta nosotros mismos sin querer lo hacemos, ¿no? Nos las refuerzan y por lo tanto pues es algo que vamos a seguir repitiendo, ¿no? Entonces, justamente aquí desde este mismo modelo, o la parte conductual que solemos hablar, y bueno, específicamente de la terapia cognitivo-conductual, pues comentamos que pues también los pensamientos a veces pueden ser una parte importante que generen que nosotros realicemos ciertas conductas ante diferentes situaciones del contexto, ¿no? Ante diferentes estímulos a los cuales estamos expuestos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué me podrías decir al respecto, Ale, de los pensamientos? De los pensamientos, pues justamente creo que aquí entra algo súper importantísimo, ¿no? Que es esta parte en donde quizás vienen estos pensamientos, sobre todo de, no sé, es que no puedo, ¿no? O sea, o son automáticos, ¿no? Es algo que yo ya aprendí, entonces es un pensamiento automático el que viene a mí y yo entonces pienso, ay, por ejemplo, relacionándolo con lo del consumo, que es lo que tengo ahorita a la mano, ¿no? Ujú. Este, ¿sabes qué? Es que no puedo con esto, voy a olvidarla, ¿no? Y me voy a tomar. Y entonces, a lo mejor después de eso incluso viene una culpabilidad, ¿no? Me puedo llegar a sentir culpable después de que cometí esa conducta. Pero después, ¿qué pasa? Me siento mal por la conducta que cometí y otra vez, ¿sabes qué? Me voy a ir por eso me emborracho, ¿no? Ujú. Y entonces empiezo a repetir y repetir y entonces una vez que está todo esto siempre es como de no puedo con esto, entonces ya de forma automática yo digo tengo que tomar o tengo que hacer esto, ¿no? Ujú. Entonces creo que es muy importante que empecemos a validarnos sobre todo porque empezamos de ahí también de hacer algo a lo mejor mínimo, lo empezamos a maximizar demasiado y empezamos a juzgarnos incluso, ¿no? Es que no soy capaz de hacer nada, mi única solución es esto, entonces lo vemos como una única solución, ¿no? Esta conducta de riesgo y creo que debemos de darnos más esta validez, estos pensamientos si vienen o los detectamos, hay que saber de qué manera. Quizás no vamos a quitarlos, no los vamos a quitar, pero sí vamos a poder implementar nuevos para que justamente nosotros podamos ver más allá o ver que no somos eso Ujú. realmente, ¿no? Sí, exactamente. Y es que al final de cuentas, pues, como dices, ¿no? Nos encargamos de demostrarnos a nosotros mismos que realmente sí no podemos, cuando Ujú, creemos que no lo podemos hacer, ¿no? Y entonces, pues justamente viene esa gran importancia, ¿no? En donde, pues bueno, si ya identificamos que estamos teniendo una conducta de riesgo, ahorita estamos hablando del alcoholismo, pero también puede ser el cortarnos, claro. el tener, el conducir temerariamente, o sea, todas esas conductas que también son Claro. parte de bueno, identificar, bueno, a ver, después, a ver, por ejemplo, ¿en qué situaciones es donde más suelo tener esta conducta? Ok, analizar, anotarlo. Yo siempre recomiendo anota, anota, Sí. a ver, después de qué situaciones es donde más lo sueles hacer, ¿vale? ¿Y para qué lo hiciste? ¿O por qué? ¿Qué sucede, no? Ahí, ¿qué pasa? ¿Por qué Ujú, decidimos hacerlo? Y ya de ahí identificar también, ok, ¿y esto cómo me hizo sentir a mí? Me ujú, hizo sentir enojado, me hizo sentir ansioso, me hizo sentir estresado, me sí. sentí feliz, me sentí triste, ok. Y ya cuando logramos identificar eso, pues bueno, ahora sí ver qué es lo que puedo hacer yo para que esto no se siga repitiendo, ¿no? ¿Qué está Ujú, dentro de mis manos para que pueda modificar esto que estoy haciendo? Pero creo que hay un punto aquí bien importante sobre todo, es que si no tenemos algo que realmente nos motive, no vamos a poder hacer nada con esa misma conducta cuando ya lo identificamos. Ok, claro. bueno, ahora, yo quiero eso para mí, yo quiero todo el tiempo estar tomando, yo quiero lastimarme a mí mismo, yo quiero hacer eso, por lo general no lo quieren hacer, ¿no? Ujú, Entonces, ¿qué es lo que sí es importante para mí? ¿Qué es lo que para mí, cómo es que yo me veo a mí mismo? ¿Qué es lo que yo quiero? Y de acuerdo a eso, ver qué conductas puedo tener para llegar a eso que me importa. Si para mí es muy importante mi salud, no quiero estar enfermo de, no sé, de gripa ahorita. de gripa, no, no sé, tener una enfermedad terminal por consumo de cigarro, alcohol o lo que sea, de cualquier sustancia, Sí, claro. bueno, qué cosas están dentro de mis manos
para poder llegar a ser una persona, no sé, más saludable, ¿no? Ujú. Y entonces ahí sí buscar qué otras alternativas puedo utilizar, qué otras herramientas tengo yo dentro de lo que tengo a la mano para ir cambiando eso, ¿no? Ujú. Sí, es difícil, es muy complicado generar ese cambio, pero también a veces necesitamos ese también acompañamiento, ya sea de un terapeuta o de lo que tú quieras, pero justamente sobre todo de un psicólogo que te pueda guiar para llevar esas conductas hacia el camino que tú quieres. Ujú, exacto. Y de hecho estábamos hablando un poquito sobre este tema detrás de cámaras porque sí estábamos checando más o menos qué podríamos estarles comentando a ustedes y precisamente ahorita me recordaste a que me comentaste esta parte de canalizarlo, ¿no? Porque a veces quizás sí está esta situación, entonces sabes que yo hago esta o tengo esta conducta de riesgo, pero a veces sí no, quizás o probablemente no es realmente que yo lo quiera hacer, no me quiero lastimar nada más. Ajá. Entonces, ¿de qué manera también estoy manejando mis emociones, no? Creo que es algo muy importante. O de qué manera estamos enfrentando esas situaciones. Entonces, si yo veo que quizás no estoy enfrentándolas o afrontándolas, mejor dicho, de una manera adecuada, pues primero a lo mejor tengo que saber cómo manejar estas emociones, de qué manera las voy a expresar o canalizar. Si a lo mejor yo estoy haciendo autolesiones, pues sabes que quizás hasta en una libreta ponte a rayar, ¿no? Si quieres. O que con un plumón o no sé, tenemos que saber de qué manera podemos canalizarlo poco a poco para que se haga este cambio, porque claro, no es de la noche a la mañana, es algo complicado. Entonces es algo que sí lleva su proceso y tómatelo con calma, cada quien va a un ritmo distinto, pero sí tienes que buscar justamente herramientas nuevas, cómo vas a canalizar todas esas emociones que estás sintiendo en ese momento y sobre todo después de cómo vas a afrontar esa situación, ¿no? Sabemos que a veces hay situaciones muy desagradables o que de verdad ni siquiera queremos pasar, pero sí podemos decirles que no va a ser el fin del mundo. Sabemos que es muy complicado, es muy difícil, pero no porque, bien dices tú, ¿no? No porque hayan baches en el camino significa que te vas a detener, ¿no? Exactamente. Y justo creo que hoy se me fue un poco la idea, pero ahorita la recupero. Pero sí, justo, ¿no? Esa parte en donde pues es importante que, que identifiquemos lo que podemos hacer, pero que también eso, ya lo caché otra vez, pero que también eso que vayamos a hacer tenga un sentido, ¿no? Ujú. Porque muchas veces decimos, ok, voy a ir a hacer ejercicio, ok, pero ¿realmente para ti es importante hacer ejercicio? Si no, lo más seguro es que lo dejes a la semana o menos, ¿no? Sino que todo eso que tú decidas hacer tenga un sentido. Si, por ejemplo, tú dices, bueno, yo quiero enviarle mensaje a mi hermana todos los días, ¿cuál es el sentido? Porque yo quiero acercarme a mi familia. Ok, bueno, entonces puedes empezar a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Dentro de lo que tú creas que es importante y que sí, como dices, ¿no? En el camino van a haber muchos bachecitos y sí, va a ser parte de, ¿no? O a veces va a haber una vocecita que aquí te va a estar diciendo, no, vente para acá, ¿no? Pero pues el hecho de que esté no quiere decir que tengas que voltear, o tal vez sí puedes voltear, verlo, pero pues regresas a tu camino, ¿no? Aunque sea complicado, ¿no? A veces pues sí, por esas sensaciones de bienestar temporal, a veces arriesgamos mucho, ¿no? Pero pues también hay otras alternativas, ¿no? Y ahí viene justamente la importancia y que va como conectado incluso con el tema que vimos la semana pasada, pues de sobre las conductas suicidas, pues también esa parte, ¿no? Entonces, pues no, ahora sí que no es el fin del mundo, pero también es importante que pues seas paciente y que poco a poco vayamos buscando alternativas para afrontar mejor, ¿vale? Exacto. Entonces, pues creo que aquí lo importante y lo que podríamos resumir de este programa es que valides mucho lo que estás sintiendo. No estamos diciendo tampoco minimizando el hecho de que estés pasando por un momento difícil, el hecho de que cómo te hace sentir esa situación, pero eso no quiere decir que te vas a detener, ¿no? Y que vas a seguir con estas conductas que tú ya estás identificando o que ya tienes incluso identificadas que son de riesgo, ¿no? Si ya las tienes en cuenta y es algo que realmente tú no quieres en tu vida, tú no estás buscando eso, no eres parte de eso, no eres esa situación,
pues podamos buscar nuevas herramientas para justamente afrontar estas emociones, sobre todo saber guiarlas, porque son tuyas, o sea, es lo que yo siempre digo, esas emociones son tuyas y nunca se van a ir, entonces aprende a vivir con estas emociones de una manera más saludable y cuando aprendas a vivir con estas emociones de manera más saludable, vas a poder afrontar situaciones complicadas porque vas a saber cómo hay más opciones, no solamente es esa conducta la que te puede llevar a este placer porque claro es momentáneo, ¿no? Ujú. Entonces es simplemente esta parte, ¿no? De seguir buscando opciones y no dejarte caer tan fácilmente por quizás esta situación. Ok. Sí, en Ujú. pocas palabras, aprender a convivir de una forma más compasiva con eso que te genera malestar, ¿vale? Entonces, bueno, les agradecemos que hayan llegado hasta este momento, el día de hoy, en este episodio. La verdad es un tema bastante amplio, pero bonito, la verdad. Y bueno, espero que les haya servido de algo, que haya identificado a algo importante. Y ya saben, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, que están siempre aquí en la pantallita de arriba. Y nos vemos en el próximo capítulo. Nos Bye. vemos, bye. Esto fue El Arte de Estar Bien, un espacio del Centro de Bienestar y Salud Integral. Hasta la próxima.